La psicoterapia con enfoque psicodinámico hace uso de las motivaciones y conflictos inconscientes para encontrar el motivo de la conducta, generalmente a través del análisis de las experiencias del pasado. Las bases que la fundamentan son el psicoanálisis, ya que, como sabemos, Freud estudió con Charcot, quien había descubierto que algunas pacientes diagnosticadas con histeria podían vencer sus síntomas bajo hipnosis. Por su parte, Freud comenzó a utilizarla en su práctica, suponiendo en su teoría del determinismo psíquico que sostiene que lo que hacemos tiene significado y propósito y se dirige hacia una meta. Con esto, el psicoanalista busca la raíz de la conducta y los problemas del paciente. Principales exponentes: Alfred Adler, primer de los discípulos de Freud en mostrar divergencias en 1911, ya que critica la teoría sexual de Freud, mantiene concepción teleológica o finalista del comportamiento humano, así como holística o global del yo individual. Desarrolló una teoría acerca de un estilo de vida único y singular de cada individuo, que se conforma entre los primeros 4 o 5 años a través de los intercambios en el núcleo familiar. Carl Gustav Jung, de origen suizo, fundador de la Escuela de Psicología Analítica y colaborador de Freud, propone la existencia de un inconsciente colectivo. La psique humana comprende por un lado la conciencia y por otro lado el inconsciente, donde se sitúan tanto las vivencias personales reprimidas, olvidadas o percibidas bajo el umbral de la conciencia. El inconsciente para Jung es portador de sabiduría y vitalidad. También distinguió entre persona y sombra, ambos emergían del inconsciente colectivo. Harry Sullivan, psiquiatra estadounidense que propone que un ambiente doméstico es un elemento básico en las perturbaciones o frustración infantiles. Él daba mucha importancia al simbolismo del espacio de habitaciones, casas y de sus atmósferas. Definió la psiquiatría como el estudio de las relaciones interpersonales. Considera la psicoterapia como una forma especial de relación interpersonal que aporta seguridad y facilita el aprendizaje y que se compone del dinamismo del yo, sistema del yo y personificaciones. Karen Journey considera que a pesar de que las experiencias de la infancia originan las condiciones determinantes de la neurosis, el lugar de los padres en la sociedad serán determinantes en el establecimiento de la normalidad o la patología. Además, define la neurosis como una alteración de la persona consigo mismo y de los demás. Se manifiesta en pautas defensivas que se desarrollan en la infancia y causan desesperanza y desamparo, y señala 3 categorías de tendencias neuróticas: tipo complaciente, tipo hostil y tipo resignado. Melania Klein, por su parte, de origen austriaco, es fundadora de la Escuela Psicoanalítica Inglesa. Ella desarrolló la teoría kleiniana, que hace hincapié en el estudio de las fantasías fundamentales en una etapa temprana del desarrollo del niño. En 1932 publica El psicoanálisis de los niños. Con su técnica del juego, analizaba a los niños superando la imposibilidad de realizar con ellos la asociación libre y la interpretación de sueños. Menciona que el juego es un equivalente a una asociación libre. El pediatra y psiquiatra inglés Winnicott es figura clave para el psicoanálisis infantojuvenil, para la teoría del desarrollo del niño con la técnica del garabateo. Consideraba esencial el vínculo madre-bebé en el desarrollo evolutivo y que en cada persona había un self, verdadero y falso. Sándor Ferenczi y Otto Rank son los primeros en proponer cambios al método clásico. Concluían que tenía sentido una postura más activa del terapeuta y que el tratamiento se adecuara a las necesidades del paciente. Experiencia emocional correctiva. Michael Balint, bajo su dirección se desarrolló la psicoterapia dinámica breve o psicoterapia focal, la cual pretende identificar el área problema y convertirlo en objeto sistemático de base. Por su parte, Cifneos distingue 2 tipos de psicoterapia: ansiolítica o de apoyo y otra basada en el enfoque ansiógeno. Jack Lacan consideraba que el primer objetivo del terapeuta es lograr una alianza fuerte frente a un elevado nivel de ansiedad inducida. Contrapuso el concepto de goce al principio del placer. Consistiría en un aumento insoportable de tensión que va más allá del objeto. Le otorga una gran importancia al lenguaje como estructurador del yo del sujeto y condición del inconsciente. Afirmando que está estructurado, considera que el sujeto se encuentra dividido entre su discurso inconsciente y discurso superficial o consciente. Propone que lo real es diferente a la realidad. Lo imaginario es el orden en el que tiene lugar la constitución del yo a partir de la imagen especular del otro, y lo simbólico es el orden del signo. Técnicas e instrumentos. El insight tiene como propósito la comprensión total de los determinantes inconscientes, de los propios sentimientos, pensamientos o conductas irracionales que producen tanta infelicidad personal. Es decir que, cuando se comprenden las razones inconscientes, desaparece la necesidad de defensas y síntomas neuróticos. Las técnicas de psicoterapia psicodinámica tienen la finalidad de lograr el insight. Técnica de asociación libre.
por medio de modificaciones en su proceso, terminó por solicitarle a sus pacientes que hablaran de cualquier cosa que le viniera a la mente, dando lugar al método de asociación libre. Cuando estas actividades satisfacen fines destructivos, entonces los responsables son los instintos de muerte, a los cuales recurría Freud como herramienta para explicar aspectos negativos de la conducta. Con esta técnica se requiere abandonar la censura en los pensamientos considerados ridículos, agresivos, vergonzosos o sexuales. El psicoanalista se sienta detrás del paciente, quien se reclina en el diván para relajarse, esto para que el paciente tenga una visión libre del psicoanalista. Esta técnica supone que una asociación conducirá a otra, hasta que el paciente se acerque más a los pensamientos impulsivos. Conforme avanza la sesión surgen patrones de asociaciones y el analista extrae un significado de ellas. Análisis de sueños. Se considera que los sueños tienen una carga importante de deseos inconscientes que con frecuencia aportan claves importantes acerca de los deseos y sentimientos de la infancia. Durante el sueño relajan las defensas acostumbradas y surgir material simbólico. El contenido manifiesto del sueño es aquello que sucede de hecho durante el sueño. El contenido latente se refiere al significado simbólico del sueño. Se alienta al paciente a hacer asociaciones libres acerca del sueño. Resistencia. Existen varios tipos de resistencia. Comienza a hablar menos, hacer pausas más largas, silencios demasiado largos, repetir una y otra vez el mismo punto. Si el paciente sabe si el terapeuta tiene afición por los sueños, lo inundará de esa información. El paciente llega más tarde o cancela las citas. Si se logra analizar de manera correcta, se puede lograr entender si funciona. La transferencia ocurre cuando el paciente reacciona ante el terapeuta como si éste fuese figura importante de su infancia. Los conflictos y problemas que se originaron en la infancia se reviven en la terapia. La transferencia asume varias formas. Comentarios acerca de la ropa del terapeuta o mobiliario de su oficina. Comentarios de admiración, amor, enojo o desagrado. La transferencia es una forma de resistencia. Formación profesional. La formación profesional en psicología no es diferente de la psicología general, con algunas diferencias según el modelo de curso. Tenga en cuenta que estamos hablando de modelos utilizados por psicólogos clínicos, por lo que la formación profesional no debe diferir de la de un psicólogo clínico general. Dentro del modelo psicodinámico, encontramos diversas formaciones profesionales. La investigación tiene su principal aplicación en hospitales y clínicas. La investigación en el campo de la psicología clínica es demasiado diversa y extensa. En la evaluación, utilizan habilidades y la preparación para una evaluación psicológica detallada. Posteriormente, los psicólogos que trabajan en instituciones educativas tienen relaciones cercanas con estudiantes egresados, estudiantes de posgrado y estudiantes de doctorado. En el tratamiento al paciente, los psicólogos pasan por procesos largos de práctica en psicoterapia usando cualquiera de las docenas de métodos psicoterapéuticos que existen. Y por último, en la administración, se pueden ocupar puestos administrativos en una variedad de lugares de trabajo. Por ejemplo, gerente del programa de capacitación en psicología clínica, jefe del departamento de psicología de la universidad, jefe del departamento de psicología, psiquiatra jefe de una clínica de salud, jefe de psicología en un hospital o una organización de apoyo a la salud, por mencionar algunos. Conclusión. El modelo psicodinámico tiene como precursores el trabajo de Freud, John O. Ferenczi. A pesar de la creciente importancia de Freud, está claro que fue pionero en algunas de las técnicas utilizadas actualmente en la construcción de modelos psicodinámicos. Si bien esto es cierto, este modelo argumenta que el comportamiento está determinado por factores psicológicos subyacentes que conducen a un comportamiento explícito. Su lugar es la mente como impulso, deseo, conflicto e impulso. Las técnicas psicoanalíticas y las muchas teorías psicoanalíticas basadas en sus aplicaciones fueron desarrolladas por el neurocientífico austriaco Sigmund Freud. Su trabajo sobre la estructura y el funcionamiento de la mente humana cubre una amplia gama tanto en el campo de la ciencia como en la práctica clínica. La teoría de la determinación sostiene que todo lo que hacemos tiene significado y propósito, y está orientado a un objetivo. Esto permite a los psicoanalistas utilizar grandes cantidades de datos para encontrar el origen de los comportamientos y problemas de los pacientes. Las actividades diarias, los sueños y los votos, todos tienen significado y significado. Freud postuló la existencia de motivos inconscientes. Los analistas creen que el comportamiento saludable es donde las personas entienden sus motivaciones, y una razón importante para romper el comportamiento es la falta de conciencia. Así, la terapia es hacer consciente a la persona inconsciente.
Es por ello que se adopta una visión psicodinámica que se basa en la suposición de que los pensamientos y las emociones son causas importantes del comportamiento.